Listo. Ok, bueno, muy buenas noches. Como lo dijo ahora Juan Camilo, mi nombre es Liliana Blandón, directora regional de Medellín, Antioquia, de ASOHOUS. ASOHOUS, la agremiación de las rentas cortas vacacionales, la agremiación que hoy está representando a todos aquellos que están trabajando y que están en este momento trabajando a través de todas las plataformas digitales. La verdad es un gusto, estamos muy contentos, no solamente de este webinar, sino realmente de la comunidad que estamos generando a nivel nacional y a nivel Suramérica. Creemos que este espacio va a ser muy enriquecedor, estamos trabajando fuertemente para que todos aquellos que quieren realmente entrar en la formalización y en la legalización. Entonces yo creo que una de las cosas que hoy muchos quieren saber es cómo podemos lograr esto, ¿cierto? Entonces, con ese webinar yo creo que van a aprender bastante. Tenemos a unos invitados muy especiales, muy expertos en los temas y bueno, y Juan Camilo aquí también pues muy como director y presidente de la agremiación, también dándonos la bienvenida y nos va a contar muchas cosas de lo que hoy está pasando y en lo que nosotros también estamos trabajando. Gracias a todos por conectarse. No, muchas gracias Liliana a ti por la apertura de este gran evento, de este gran webinar. Yo la verdad me siento muy honrado y digámoslo de esta forma conmovido porque tenemos 171 personas conectadas, es decir, una participación increíble y eso solo muestra algo y es ese interés por todos nosotros, los actores de esta industria de las rentas cortas y vacacionales o bajo la etiqueta normativa colombiana, la vivienda turística, por profesionalizarnos, por desarrollar nuestra actividad bajo todos los esquemas regulatorios y normativos exigidos en nuestro país, brindar el mejor servicio y la mejor hospitalidad, la mejor cara a todos estos visitantes, a todos estos huéspedes, sin importar su lugar de procedencia. Y bueno, como lo mencionaba Liliana, hoy tenemos un webinar muy importante que se llama Claves legales para la vivienda turística en Colombia, un análisis profundo. Y lo denominamos un análisis profundo porque sabemos que estamos en una coyuntura muy especial en que tenemos que resolver muchas dudas, tenemos que profundizar en todos los elementos de la normativa colombiana. Uno de los grandes compromisos de ASOHOUS para el año 2024 es la profesionalización y el cumplimiento normativo. Estamos convencidos de ello, pero no solo estamos convencidos de ello, sino estamos convencidos de la importancia de nuestra industria y para introducirlos un poco en ello les voy a dar algunas cifras, comenzando desde el contexto internacional al contexto local, al contexto nacional. Y es que la industria de las rentas cortas y vacacionales en el mundo representa a cifras del 2023 $11,9 millones. Y a nivel mundial somos el 20% del alojamiento. Entonces, esto nos muestra claramente el crecimiento de esta industria y esta fuerte tendencia. ¿Tendencia de qué tipo? De que los consumidores, es decir, nosotros, hemos transformado nuestros gustos y preferencias y hemos optado por diversos esquemas de alojamiento. ¿Qué es la vivienda de turística? Un modelo de alojamiento, como es el modelo hotelero, como es el glamping, como son los hostales y como es desde el 2027 que van a aperturar el primer alojamiento en el espacio. Entonces, miren la maravilla del dinamismo de esta industria, la industria del turismo y la industria del alojamiento, que ya en el 2027 se va a aperturar el primer hotel en el espacio. Muy seguramente ese hotel va a ser comercializado por plataformas tan populares como Airbnb, Booking, Expedia, entre otras, como canales de comercialización, ¿sí? Si nos vamos para el contexto nacional, la vivienda turística representa el 14,7% de la actividad turística directa.
genera 64.000 empleos a nivel nacional a cifras del año 2022 por un estudio hecho por Oxford Economics, ¿sí? Representa 899 millones de dólares al año en Colombia y vemos cómo este modelo de alojamiento se ha convertido en una oportunidad para impulsar el empleo y el desarrollo económico, y esto ha hecho que el escenario estadístico, el panorama de los prestadores de servicios turísticos haya cambiado, y en este momento a cifras del RNT, la vivienda turística representa el 55.98% de los RNTs a nivel nacional, seguido el 19% del alojamiento hotelero y el 14% las agencias de viajes. Ratifica y reafirma cómo las transformaciones tecnológicas y los gustos y preferencias de estas nuevas generaciones, los famosos millennials, la famosa generación Z, ha generado unas transformaciones bien interesantes, y pienso, y como lo dice el diccionario de la RAE en su definición de inteligencia, la inteligencia es la capacidad de adaptación, y nosotros como sociedad y nosotros como turismo tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las transformaciones, es decir, ser una industria inteligente, ¿vale? Y bueno, hoy tenemos el honor de compartir este espacio con dos profesionales muy interesantes, muy expertos, muy conocedores, como es el doctor Carlos Andrés Hernández, de Carlos Andrés Hernández Abogados SAS, y el doctor Eduardo Vázquez, de Legalmente SAS. A mí nunca me gusta hablar, simplemente presento con sus nombres, pero me gusta darle la palabra a los invitados para que nos cuenten un poco de su experiencia, de su quehacer. Entonces le doy la palabra al doctor Eduardo Vázquez para que se presente y nos cuente un poco de su experiencia. Bienvenido, doctor Eduardo, y nuevamente un honor compartir este espacio con usted acá. Gracias, Juan Camilo. Buenas noches, Liliana, al colega Carlos Andrés, a todos los asistentes, un saludo muy especial. Desde Legalmente estamos asesorando en la actualidad a varios constructores, propietarios, prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Cali. Ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, y he tenido la oportunidad de conocer de cerca las necesidades del sector, las inquietudes, la problemática, la fenomenología que se está presentando en las grandes ciudades. Es un honor para mí estar en este escenario y siempre bienvenida a estas invitaciones. Muchas gracias. Con todo gusto y muchas gracias a usted, doctor Eduardo. Doctor Carlos Andrés, le doy la palabra. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias al doctor Eduardo Vázquez, a la doctora Liliana Blandón. Buenas noches para todos. Gracias por invitarnos a SOHOT, por esta invitación en este gremio que es tan importante, esta interacción y este tema que está en actualidad. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández, regento la firma Carlos Hernández Abogados SAS. Nuestra firma es una firma boutique que se especializa en temas de derecho concursal, derecho inmobiliario y responsabilidad civil. Tenemos 20 años de experiencia en asesorías en el tema inmobiliario, y pues esta noche muy encantado de compartir con nuestros panelistas este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Y bueno, les cuento a todos los asistentes que vamos en 208 personas conectadas y se siguen conectando de todas las regiones de nuestro hermoso país. Les voy a mencionar un poco la dinámica de este webinar, y bueno, ya dimos apertura y bienvenida por Liliana Blandón, nuestra representante en Medellín y Antioquia. Iniciamos el webinar presentando a nuestros expertos. Eh, Seguido de ello, va a haber la exposición de la temática de interés. Previo a que ustedes se conectaran, determinamos que vamos a hacer una dinámica muy interesante. Yo voy a ser el moderador y vamos a abordar tres grandes conjuntos o tres grandes temáticas. Uno es los requisitos iniciales o básicos del desarrollo de la vivienda turística.
esas reglas iniciales para incursionar en este sector, en esta industria. Seguido de ello, todas las reglas y la normativa de la vivienda turística en la propiedad horizontal. Y por último, vamos a abordar el tema de el plan de ordenamiento territorial y los usos de suelo. ¿Realmente aplica para nosotros los usos de suelo o no? Vamos a resolver esas dudas, dado que sabemos que esas son las temáticas álgidas y que ustedes desean abordar para tener claridad. Seguido de ello, vamos a presentar un producto que hace parte también del cumplimiento normativo, que es las pólizas de responsabilidad civil. Vamos a hacer una intervención contándoles un poco sobre los beneficios de Aso House y vamos a abrir la posibilidad para que ustedes a estos grandes expertos les planteen sus preguntas, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica. Inicialmente todos vamos a tener los micrófonos cerrados para que haya un desarrollo fluido, no tengamos interrupciones sonoras, nos quede esta grabación muy bien elaborada para quienes no se conectaron puedan disfrutarla y aprender también como ustedes. Y bueno, no se diga más, iniciamos con nuestro webinar y con esta dinámica. Listo, entonces, sé que dentro de los presentes hay personas que ya hacen parte de la industria, ya hacen parte del negocio. También sé que hay muchas personas que están iniciando este negocio y quieren tener luces respecto a los primeros pasos que deben seguir. Entonces, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, eh, Carlos Andrés Hernández, al doctor Carlos Andrés, ¿cuáles son esos primeros pasos que debemos dar y su importancia? Le doy la palabra, doctor Carlos Andrés. Muchas gracias, Juan Camilo. Bien, para las personas que deseen iniciar en las plataformas digitales o como prestadores de servicios turísticos, pues cabe observar la dinámica y la regulación que actualmente rige para nuestro país, para Colombia, y es la Ley 2068 de 2020, y con su decreto reglamentario 1836, en el cual pues regula toda esta actividad. Básicamente, habría que diferenciarlo entre si usted es una persona natural que no ejerce el comercio, o si es una persona natural que ejerce el comercio, o si es una persona jurídica que, digamos, se dedica a actividades comerciales o una entidad sin ánimo de lucro parecida a su voto. Entonces, uno se ha entendido que cuando se va a iniciar el registro del RNT, el Registro Nacional de Turismo, que es que se tiene que tener un registro mercantil. Eso es una pregunta recurrente por personas que nos consultan a diario. Y pues valga decir que cómo se ha iniciado, por ejemplo, el tema de Airbnb. Airbnb incipientemente era una persona que tenía un inmueble y que destinaba 1 o 2 habitaciones para tener un ingreso adicional, pero que esto ha tomado una gran fortaleza y se ha convertido, hace parte, superando incluso, hablamos con Juan Camilo, 51% de participación, incluso más que el sector hotelero. Entonces, si esto es así, pues se ha ido industrializando y comercializando. En principio, una persona natural que no ejerce el comercio, lo primero que debe hacer es cumplir con la normativa, y esta es acudir a obtener el Registro Nacional de Turismo. Ese es el registro básico y con esto ya puede empezar a operar. Cuando usted va a diligenciar el Registro Nacional de Turismo, pues le solicitan que se tenga otros cumplimientos normativos y que se observen, digamos, grosso modo, el grueso del asunto es observar la prevención, y sobre todo en el tema de Medellín y a nivel nacional, pero en el tema de Medellín, por ejemplo, la prevención de explotación del turismo sexual de menores de edad y explotación sexual, digamos, que tenga que incluya a menores de edad. Esas políticas preventivas es a lo que está en este momento actualmente tratándose de regular el tema, es donde la alcaldía está interviniendo para esto. Es observar muy bien, porque hay una normatividad que es la ley 1336 de 2009,
que habla incluso hasta extinción de dominio para que las actividades ilegales que se realicen frente a este tema. Entonces es muy bueno como observar eso. Primero, antes que el RNT y esto, también cumplir con el conjunto o la norma sistemática. Digamos que no es un conjunto de normatividades en las que también hay que observar, por ejemplo, la ley 1480 de 2011, la ley que implica el derecho del consumidor. Empezando porque esta ley 2068 obliga a que se tenga el RNT so pena de presumirse de que se ejerce una actividad de publicidad engañosa. Y la Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado partido activo en controlar este tema. También las pólizas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que se puedan cumplir o que puedan cubrir una cobertura del riesgo asegurado de que pueda asegurarse los eventuales perjuicios, pues es otro tema que hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente de tener la contribución de Fontur del 2.5% de parafiscales sobre los ingresos operativos. En principio una persona puede cumplir con esto. Y viene un tema puntual, que es hará parte de nuestra segunda intervención frente a la propiedad horizontal. ¿En dónde voy a prestar ese servicio? Como persona natural. Voy a referirme a lo más elemental. Una persona natural que tiene un inmueble. ¿Y dónde queda ese inmueble? Pregunta, ¿está sometido a propiedad horizontal? ¿No está sometido a propiedad horizontal? Si está sometido a propiedad horizontal, para obtener el RNT y para el registro en Airbnb, pues hay que llenar un formulario en el que la primera pregunta que le hacen es, ¿su inmueble está ubicado en propiedad horizontal? ¿Tiene cuenta usted con la autorización de la propiedad horizontal para ejercer dicha actividad? Entonces, eso es un tema que hará parte de, de este segundo planteamiento, de este webinar. Pero básicamente, con que la persona cumpla con el RNT y tenga los elementos básicos, puede desarrollar la actividad. Posteriormente, si la persona ya tiene varios alojamientos, por ejemplo, tomando como referencia la ley 820 de 2003 de vivienda urbana, cuando un arrendador arrenda más de 5 unidades inmobiliarias, pues tiene que obtener matrícula de arrendador. Aquí, digamos, posterior a varias unidades, ya ejercería actos de comercio y podría ser que derive en un acto comercial como persona natural y además tendrá entonces que obtener su registro mercantil como establecimiento de comercio o más aún o mayor aún cuando se constituye una SAS, por ejemplo, una sociedad en la cual ya se va a ejercer la actividad de manera muy profesional, allí se debe cumplir con otros requisitos. ¿Qué es lo que en principio, qué es lo que se debe tener en cuenta? Que cuando, en principio, pues, las personas dicen, para operar, yo cumplo con el requisito, a veces no tiene la autorización en propiedad horizontal y se lo obtiene la primera vez. Pero como esto hay que renovarlo cada año y por cada unidad inmobiliaria, entonces allí viene que cuando no hay inconsistencias y cuando ha sido requerido por la CIC y demás, como vamos a ver más adelante, pues le renovarán o no el registro de RNT. En principio tengo para decir esto. Si quieres, damos paso a... Doctor Carlos Andrés, muchas gracias. Y acá yo voy tomando nota para ponerle picante, pimienta y dinamismo a esto. Y Muy usted ha bien. mencionado elementos muy interesantes que se los voy a remitir al doctor Eduardo. Y bueno, en primera instancia, habló del número de unidades y esa connotación que tiene a nivel jurídico o a nivel normativo. Y yo les quiero contar algo. Según cifras de un gran aliado de Asopos, que es PriceLabs, eh, esta industria está estructurada en Colombia de la siguiente manera. El 37% de los actores de la industria son propietarios individuales, tienen una propiedad, un listado en las plataformas. El 46% es pequeño, tiene de 2 a 10. El 13% es moderado, de 11 a 50. El 4% es grande, más de 51 listados, y el 2% es indefinido. Entonces vemos cómo se organiza este negocio a nivel Colombia. Pero acá usted también nos menciona que pues que tenemos que hacer lectura y tener claridad de todos estos elementos antes de iniciar la actividad. Y yo siempre digo de manera tal vez jocosa que no es simplemente
tomar 3 fotos, descargar una aplicación y montar un anuncio, sino hay toda una trazabilidad a nivel normativo. Desde que tenemos este anuncio, cumplimos con lo básico y el huésped llega y le doy la palabra al doctor Eduardo Vázquez, que es experto en toda esa trazabilidad desde que el huésped llega, de hecho, a nuestro país cuando es turismo receptivo o es un no residente. ¿Y con qué debemos cumplir, doctor Eduardo? Cuando ya partimos de este RNT, tenemos el RNT, tengo el anuncio. ¿Sí? Mencionaba el doctor Carlos Andrés unas pólizas. ¿Qué más tenemos que cumplir? Doctor Eduardo, le doy la palabra y ya le solicité para activar el micrófono. Muchas gracias, Juan Camilo, doctor Carlos. Sí, efectivamente es muy importante tener en cuenta que esta actividad, esta prestación de un servicio de turismo en apartamentos está regulada. ¿Qué quiere decir eso? Que está controlada por el Estado y está buscando que tanto el anfitrión como el huésped gocen de seguridad y eficiencia en la prestación de un servicio. Cuando estos apartamentos, inicialmente, estamos hablando de los años 80, años 90, no existía una normatividad especial, se habla de que existía una costumbre. Esta costumbre dio paso a un proyecto de ley, posteriormente a una ley, la ley 300 del año 96, pasamos nuevamente a unos decretos reglamentarios y finalmente a la ley 1074 del 2015, que viene a tener toda una serie de innovaciones en los conceptos de unidad inmobiliaria, unidad arquitectónica, las funciones del administrador, etcétera, superando el decreto 2590 del 2009, que traía algunas definiciones un poco precarias. Efectivamente, en la pospandemia viene un auge inusitado del turismo a nivel mundial, lo que genera que Colombia haga parte de eso con un proyecto de ley que finalmente se convierte en la ley 2068 de este año, el 2020. Y dentro de su articulado encontramos la importancia que tiene en su artículo 21 y 22, tanto el contrato de hospedaje, ya vamos a hablar de él, y la tarjeta de registro de alojamiento. ¿Por qué son importantes y por qué hace tanto énfasis la superintendencia y el Estado en estos requisitos? Para tener controles de seguridad y trazar desde el DANE y el Ministerio de Comercio unos índices y unas estadísticas de cuántas personas vienen del turismo extranjero y cuántos son del turismo interno. Los dos indicadores son importantes, pero adicional a eso, la política estatal busca que el desarrollo de esta prestación de un servicio, la seguridad, y que es un tema de debate nacional, porque en aquellas grandes ciudades se están presentando con frecuencia graves delitos, tanto sexuales como contra la vida de las personas. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es la instancia que sigue? ¿Qué sucede con todo eso? Pues al prestador de servicios le queda ninguna opción diferente a cumplir con la reglamentación especial, a tener un cumplimiento normativo desde su unidad, desde su apartamento, si opera uno solo o si opera varios apartamentos. Lo más importante, como lo decía el doctor Hernández, es el Registro Nacional de Turismo, es el requisito habilitante para desarrollar esta actividad. Encontramos también que aquellas tarjetas de registro de alojamiento van a ser solicitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio como el ente regulador, vigilante y controlador de este tipo de actividad. Adicional a la tarjeta de registro de alojamiento, que ahora se hace digitalmente, lo que se busca además del índice es tener el control de aquellas personas y su permanencia en el país. Todo esto nos llevó posteriormente a que la Oficina de Migración Colombia diseñara que adicional a la tarjeta de registro de alojamiento, se exigiera a los prestadores de servicios turísticos que llevaran una anotación y reportaran al CIRE, que es el Sistema de Información de Registro de Extranjeros, de manera permanente todo el visitante que llegara a sus instalaciones, a sus unidades inmobiliarias, porque es importante tener un control de la permanencia, de la actividad y también de los índices y el conteo de las personas que llegan de otras partes para trazar políticas económicas a futuro. Dentro de ese contexto y ese cumplimiento normativo, vemos que la Superintendencia de Industria y Comercio como regulador ha trazado o ha clasificado dentro de sus investigaciones 3 tipos de prestadores de servicios. Un prestador de servicios regulado, que es el que cumple con toda la normatividad de la ley 2068. Entonces decimos que es un prestador de servicios que está cumpliendo con la ley y que por lo tanto
es eficiente y es lo que le sirve a la economía. Hay prestadores de servicios irregulares y son aquellos que teniendo la habilitación de la actividad no cumplen con alguno de los otros requisitos. Es aquel anfitrión que desarrolla su actividad posiblemente en contravía de algunas normas porque presta el servicio en un lugar no habilitado, presta el servicio sin el cumplimiento de la publicidad adecuada, o sea, con lealtad hacia el usuario o el huésped, porque no cumple con el CIRE, porque no paga el FONTUR. Entonces, la clasificación interna de estas investigaciones dice o es regulado, o es irregular, o es ilegal. Y el gran problema de seguridad que se ha presentado en Medellín, en Cartagena y en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, es que la prestación de este servicio se puede hacer de manera ilegal. Y son ellos los que le dan mala fama a un nicho y a un subsector tan importante como los apartamentos de rentas cortas. Entonces, como prestador de servicios, la recomendación muy importante es que cumplan con la normatividad. Es el llamado que hace la SOJOS, que hace legalmente, que hacen las firmas de abogados como los del doctor Carlos Andrés, que es muy importante para la tranquilidad de la prestación del servicio, pero más que para la tranquilidad también para el crecimiento de la operación. Existen estudios estadísticos de quien presta el servicio bajo parámetros de normatividad va a crecer, va a tener una operación creciente con unos adicionales, con unos plus, valorización del inmueble, crecimiento de la renta, y todo ello hace muy llamativo no solamente el inmueble en el que desarrolla esa actividad, sino los que están cumpliendo con esta normatividad, usualmente se están multiplicando en otras unidades, no solamente para administrar otros inmuebles de las mismas características, sino para comprar en proyectos especializados. El cumplimiento normativo del CIRE, de la tarjeta, del Registro Nacional de Turismo, de la póliza especial de la que nos van a hablar más adelante, es importante, no se pueden evadir. Entonces, la problemática está en los prestadores de servicios que son ilegales, no en los prestadores de servicios regulados. Luego, lo primero que se debe hacer por parte de las autoridades es entender dónde está el problema. Y cuando preguntamos dónde está el problema es saber y trazar si esa unidad inmobiliaria que fue sellada tenía una actividad regulada, sí o no. Y si decimos que no la tenía, pues no es culpa del prestador de servicios regular, del nicho, del gremio, del subsector, sino que la persecución se debe hacer es al delincuente, a quien utiliza como mascarada para desarrollar una actividad ilícita un apartamento. Y lo puede hacer, pero usualmente no lo hace bajo parámetros de regulación, como lo venimos en cada caso donde ha ocurrido algún tipo de delitos que pasan por los medios de comunicación. Entonces, nuevamente la invitación es estar regulados, normados para el crecimiento de nuestra operación. Muchas gracias, doctor Eduardo, y usted aborda conceptos muy interesantes y es el tema del control. Efectivamente, lo que nos acaban de exponer ustedes nos muestran que hay un control, que hay una absorción de datos estadísticos por parte del Estado, ¿sí? Entonces, no es tan cierto que podría concluir yo a este nivel de la exposición que esto no es una actividad regulada o que esto no es una actividad que tenga control. Hay una regulación, hay unas normas y hay unos controles. Pero ahora, entonces nosotros, como prestadores de servicios turísticos, tenemos que decidir dónde nos ubicamos entre los regulados, irregulares o ilegales. Nuestro consejo es, seamos regulados, cumplamos con toda la norma. Y les voy a contar una anécdota bien interesante, y es cuando salió la ley 2068 del 2020, nosotros como actores de esta industria nos enfrentamos a una situación bastante particular, y es que la norma en su artículo 32 nos exigía unas pólizas de responsabilidad civil contractual. ¿Qué quiere decir eso? Una póliza de cara a cubrir al huésped y garantizar su integridad, garantizar un servicio de atención en caso de un imprevisto, entre otras cosas. Y cuando nosotros nos exigen esto y salimos a buscar en el mercado de las aseguradoras la póliza, oh sorpresa, no existe un producto para nosotros. Entonces trataban de armarnos un producto y decían, no, venga, pues usted compre una póliza de este tipo para su hogar que vale 5 millones al año. Entonces uno hacía las cuentas y decía, no, pero es que esto entonces no me da el negocio.
¿sí? Entonces nos dimos a la tarea en la asociación de convocar y buscar compañías que se especializaran en esto para sacar un producto que tuviera coherencia presupuestal y que tuviera cubrimiento o que abarcara lo que mencionaba la norma. Y aquí, de manera muy breve, les voy a proyectar para mostrarles con mucho satisfacción, no digamos orgullo, porque no me gusta ese concepto de orgullo, pero satisfacción, en Asohouse pudimos crear en alianza con una compañía que se llama Colasistencia, acá lo ven explorando nuestra página web, una póliza de seguros que se llama Asohouse Colasistencia, que es un producto diseñado en alianza, Asohouse con asistencia, para los dueños o administradores de las bienes turísticas que se preocupan por el patrimonio y por el bien más preciado, como se menciona acá, que son nuestros clientes, nuestros huéspedes, ¿cierto? Entonces, esta póliza, acá ponemos en comprar y vemos en esta landing page que nos creó con la asistencia las coberturas de este producto. Entonces tiene unas coberturas en asistencia médica muy interesantes, por accidente hasta de 20 millones, intoxicación involuntaria 10 millones, no les voy a leer todo esto porque es súper extenso, traslados médicos, compensaciones, responsabilidad civil, todas las coberturas exigidas por la norma, es decir, no solo nos lleva a cumplir la norma, sino nos da un poco de garantes adicionales a nuestros huéspedes, asistencias especializadas. Y ahora ustedes me preguntarán, Juan Camilo, pero usted nos estaba diciendo que ustedes desarrollaron nuestro producto porque los costos no daban con otros productos. Entonces, ¿qué valor tiene esto? Esto tiene un valor de 1.300 pesos noche huésped a 1.500 pesos noche huésped según el tamaño del paquete. Y ahorita en el chat les comparto los datos de los encargados de comercializar este producto. Es por 1.300 pesos. Yo garantizo la seguridad de mi huésped en un caso de que hace accidente, en un caso de que le pase algo, pues yo pienso que es una suma de dinero eh, que no es tan alta y que me lleva a cumplir no solo con la norma, sino a velar por la integridad de nuestros huéspedes. Entonces ya les compartiré. Y bueno, seguimos con nuestra exposición respecto a la normatividad y vamos a abordar la segunda fase o el segundo grupo de normas que tenemos o que tienen relacionamiento con nosotros como vivienda turística y es el desarrollo de las actividades en la propiedad horizontal. Le voy a dar la palabra al doctor Carlos Andrés para que nos cuente un poco, para aquellos que estamos, yo estoy en una propiedad horizontal, y yo desarrollo la actividad en una propiedad horizontal casualmente. Para aquellos que estamos en la propiedad horizontal, ¿qué debemos hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Eso no se puede en propiedades horizontales? Sí se puede. ¿Cómo debemos operar en este sentido y en este escenario? Muchas gracias, Juan Camilo. Bien, ¿qué pasa con la propiedad horizontal? La propiedad horizontal, digamos, para todas las personas que viven, que conviven en este sistema de convivencia, o de compartir, pues hay que estar regulado por un reglamento que es como la carta de navegación que va a determinar y va a autorregular a los copropietarios de los bienes de uso privado, los bienes privados, y allí hay una cantidad de vacíos legales frente a las normas de turismo. ¿Por qué vacíos legales? Porque surgen muchas preguntas. Alguien dirá, bueno, mi copropiedad es de uso residencial o mi copropiedad es de uso mixto. Y entonces dice, bueno, de uso mixto, en principio uno diría, no tiene ningún inconveniente en que se desarrolle la actividad en uso mixto. Ay, ¿qué pasa con las de uso residencial? También uno diría, acudiríamos, como hay tantos vacíos, pero a la ley 153 de 1883 dice que la normatividad se debe interpretar de una forma sistemática de todo un conjunto de normas. Entonces uno podría decir, aquí hay unas normas de orden público de estricto cumplimiento, pero también aquí la adecuando. Y entonces, si las normas del turismo en este momento y del POT y demás, y de la ley 675 de 2001 que regula la propiedad horizontal, pues no son tan claras en afirmar si se puede o no se puede,
pues hay que irse amoldando. En principio, uno acudiría a los principios generales del derecho, y un principio general del derecho es que lo que no está expresamente prohibido, pues está permitido. Tan es así esa premisa que el proyecto de ley que anteriormente estaba cursando en el Congreso, que fue desistido, pero que fue aprobado en primera plenaria de Cámara, pero lleva para Senado y digamos, se cayó o se hundió el año pasado, que ya nuestro querido Juan Camilo nos compartió que el 12 de marzo de este año volvieron a radicar el proyecto. Pues, ¿qué trata de retomar eso? Esa situación. Bueno, hombre, a ver, adoptémonos al mercado. Estamos en franco crecimiento de una actividad, estamos conscientes del fenómeno de la gentrificación y demás, pero adicionalmente deben haber normas que regulen. Y en el proyecto de ley usted podrá leer, el proyecto de ley propone que se permita la actividad de plataformas digitales y de turismo en todas las unidades inmobiliarias, sin distinción de si son mixtas, de si son residenciales y demás, a no ser que el 70% de los copropietarios que componen la propiedad horizontal lo prohíban expresamente. Y es que esto también tiene que ver con unos principios constitucionales, principio de debido proceso, de tipicidad, porque no son pocas las ocasiones en que los administradores y el Consejo de Administración, hagamos una claridad, el administrador no es un sancionador, el administrador de una copropiedad es un ejecutor de la máxima autoridad que es la Asamblea General de Copropietarios. Y digamos que el ente instructor o que regula, digamos, las sanciones o demás, o impone las sanciones, es el Consejo de Administración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se va a aplicar las, abro comillas, sanciones para regular a los prestadores de servicio en bienes que son de uso residencial, entran en una gran cantidad de vacíos y piensan llenar esos vacíos vía un consejo, ¿cómo es que se llama? El comité de convivencia. La pregunta es, si el comité de convivencia puede regular un debido proceso para imponer sanciones de tipo pecuniario por ejercer la actividad de Airbnb, por ejemplo, o de plataformas digitales. Algunos abogados, colegas dicen, no, claro que sí se puede perfectamente. Yo soy de la interpretación de que como es una norma de orden público, de estricto cumplimiento, pues yo no la puedo ir modificando porque sí, sino que debo de observar lo que me diga el reglamento de propiedad horizontal. Y cuando uno va al reglamento de propiedad horizontal a imponer sanciones para un debido proceso, uno se encuentra con que no existe un principio mínimo de tipicidad donde usted le digan, por ejemplo, como una norma de tránsito. Mañana usted tiene pico y placa. Entonces, como tiene pico y placa, usted sabe cuál es la norma y cuál es la consecuencia de incumplirlo. En este caso no se sabe la consecuencia ni se sabe la sanción. Es decir, no está establecido que por usted estar ejerciendo la actividad de Airbnb, usted vaya a ser sancionado con X, por ejemplo, salarios mínimos. La ley 75 habla de expensas comunes, ¿cierto? Entonces, y he visto administradores sancionando con salarios mínimos. Entonces son sanciones que son de todo punto de vista ilegal. Entonces, hago todo, digamos, este comentario tratando de aterrizarlo, porque entonces es muy difícil prohibir, pero cuando uno va a aplicar la sanción, se puede encontrar con sendas irregularidades, ilegitimidades, ilegalidades controlables por acción de tutela incluso, y por los mecanismos que están establecidos allí para impugnar las eventuales sanciones que se hagan al interior. Entonces, en principio, para responder la pregunta inicial, todas las personas podrían ejercer la actividad en propiedad horizontal. Lo que sucede es que cómo está en este momento regulado por los decretos que hay, lo que hay a la mano. Dice, deberá contar con la autorización del reglamento de propiedad horizontal, no de la Junta de Copropietarios, sino que debe estar en el reglamento de propiedad horizontal autorizado. Ya le digo, para efectos prácticos, ¿qué hacen las personas? Incluso veo algunas preguntas allí en el chat. ¿Qué hacen las personas? Van y sacan obtienen el Registro Nacional de Turismo. Y la pregunta es, ¿usted está autorizado? Yo estoy autorizado. Y lo hace. Y bueno, y cuando va a imponer las sanciones, entonces, ¿cómo hace? Por ejemplo, se dan temas muy recurrentes de varias consultas que dicen, es que el administrador ordenó que de la portería no pasan. Y uno se pone a analizar, ¿y qué es la portería? La portería es una zona común de uso esencial.
y eso es indisponible, eso no se puede ir, la propiedad horizontal clasifica los bienes en bienes de zonas comunes, usos esenciales, usos exclusivos, pero comunes, y entonces hay una regulación que no se puede modificar a la ligera. Entonces, en principio, yo iría con la normatividad y con lo que va a establecerse ahorita, que es que se permite para todos, pero y ya vendrán las sanciones. Ahora, hay otra confusión. La SIC, por ejemplo, dice, bueno, entonces, entonces vamos, si usted no cumple con esto, yo como administrador me veo abocado entonces a remitirme a la SIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Para qué? Pero entonces uno se pone a mirar, a ver, entonces, ¿qué hace la SIC? La SIC lo que hace es requerir información de si usted cumple, como decía el doctor Eduardo Vázquez, de si usted es un prestador de servicios que cumple con todos los requisitos legales, empezando por el RNT, para enmarcarlo en si lo sanciona o no por normas violatorias del derecho de consumo. Entonces, mire que ni siquiera es por propiedad horizontal como tal, sino desde el punto de vista de la ley 1480-2011, que es el derecho de consumo. Entonces, mire que si vamos a mirar toda la normatividad y pasando por el POT y lo que usted quiera, no existe una regulación específica que se amolde directamente para prohibir la actividad. Entonces, esto va a ser sujeto de una avalancha de acciones constitucionales que los jueces irán mediante sus pronunciamientos dejando un precedente en el cual va a terminar en un proyecto de ley que sea acatable a nivel nacional. Eso es lo que tengo para decir frente al tema. Doctor Carlos Andrés, muchas gracias y bueno, estamos creo que haciendo honor al nombre de nuestro webinar y es claves legales para la venta turística en Colombia, un análisis profundo y creo que estamos yendo a fondo y eso me gusta. Yo quiero contarles a todos los presentes en este webinar que desde ASOHOUS hemos estado participando activamente en estos proyectos de ley, ¿no? Hicimos parte de la Comisión Accidental de Propiedad Horizontal del Congreso de la República, convocado por la representante Olga Lucía Velázquez. Hicimos parte de todo el acompañamiento de observación al proyecto 205, que fue el que se recogió y se volvió a radicar nuevamente con la redacción del segundo debate, donde permite la actividad en la propiedad horizontal a menos que el 70% de los copropietarios, un coeficiente de mayoría calificada, tome la decisión de prohibirla. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la posición de nosotros desde ASOHOUS? ¿Sí? Uno, que el ejercicio de la vivienda turística en Colombia no puede ser limitado y restringido en ciertos espacios como la propiedad horizontal. ¿Por qué razón? Entonces, acá yo les voy a dar unos argumentos desde la óptica del turismo y de las tendencias de consumo, ¿sí? Y de las tipologías de consumidores. Los consumidores actuales, hay un segmento de consumidor que valora interactuar con las comunidades. Ahí encontramos el turismo comunitario. Interactuar con los habitantes de ese destino que va a visitar y sus costumbres, valoran sus costumbres y las respetan y quieren tener un impacto positivo en esas comunidades por medio del consumo, de apoyar consumiendo productos de esas comunidades. ¿Sí? Entonces acá hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Está del todo mal? Nos haríamos la pregunta que nosotros en nuestras propiedades donde vivimos y ya mencionaré porque ya no solo vivimos en nuestras copropiedades y en nuestras unidades inmobiliarias, sino hacemos muchas otras cosas, pero está del todo mal que convivamos con personas de otros países, otros idiomas u otros colores de piel. Yo creo que en esencia no. ¿Sí? Estoy convencido de ello. Adicional a ello, ya que el doctor Carlos Andrés mencionó el concepto de gentrificación. Y la gentrificación, a mi opinión, le ha vuelto el coco para atemorizar a la gente con el desarrollo turístico. Y es que, ¿qué pasa? Hay destinos turísticos, que es un destino, por ejemplo, Medellín. Hay atractivos turísticos, por ejemplo, que es un atractivo turístico. El, el Jardín Botánico de Medellín es un atractivo. Entonces, estos atractivos los que son muy reconocidos, están teniendo una afluencia
de turistas superior a su capacidad. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios y los análisis de los expertos en turismo y en este tipo de fenómenos? Que hay que hacer una redistribución del turista. ¿Para qué? Para que esos atractivos no colapsen y generen fenómenos que no sean los más adecuados, ¿sí? Y redistribuyamos esa economía del turismo y le brindemos la oportunidad a otras zonas, a otras poblaciones de también disfrutar los ingresos y las utilidades del negocio del turismo, brindando gastronomía, brindando hospitalidad, alojamiento, brindando arte, cultura, ¿sí? Entonces, esa es nuestra posición, pero a la vez nos damos cuenta que como todo se ha ido transformando y la pandemia yo creo que nos transformó a todos acá los presentes. Entonces yo siempre menciono en este ejemplo, yo creo que pareceré disco rayado, pero es que es un ejemplo creo que muy diciente, y es que yo, Juan Camilo Vargas Afanador, en este momento acompañando acá a estas 230 personas conectadas, estoy trabajando desde mi oficina, pero mi oficina también es mi lugar de residencia y viceversa. Entonces, nos damos cuenta que la tecnología ha cambiado las cosas. Entonces, a mí me deberían exigir o me deberían limitar a hacer uso de mi lugar de residencia como oficina, como el centro de desarrollo de mis actividades laborales o comerciales. Eso lo dejo también para el análisis. Entonces, eh, creo que el debate dentro de la propiedad horizontal es bastante amplio, tienen que haber muchos argumentos y el doctor Eduardo Vázquez también ha estado muy activo y haciéndole seguimiento a todas estas dinámicas que se han dado en nuestro país en torno a la vivienda turística en propiedad horizontal y quiero darle la palabra a él para que nos dé su valioso aporte. Gracias, Juan Camilo. Efectivamente, uno de los focos de conflicto de los apartamentos turísticos es la propiedad horizontal. Quiero que sepan que en este momento se están desarrollando muchos proyectos de construcción donde los apartamentos de entrada ya se aprendió la lección, todos van a tener licencia de uso mixto, donde se puede combinar la residencia con un uso comercial o como lo llaman también mixtificado. ¿Por qué? Porque es que el propietario puede tener una unidad como para vivienda o para uso turístico. El problema radica en los edificios antiguos, en las propiedades y conjuntos antiguos, donde la norma era restrictiva. Y cuando se empezó a cambiar esto en el año 2015 con el decreto 1074, donde empezamos a ver que se le empieza a quitar un poco la responsabilidad al administrador de que ya no sea el vigilante encargado de una función que no debía tener por ley, y es el de reportar y denunciar a una operación turística, sino que empiezan a enfocarse ya a hablar del uso del suelo, a hablar del POT y a hablar de otros temas. Lo importante es que el ente regulador, la Superintendencia de Industria y Comercio, al iniciar estas visitas programadas, tiene unas estrategias. ¿Y cómo lo hace? Envía correos masivos pidiéndole a todos los registradores, a todas las personas que aparecen con el código SIU 5119, o sea, apartamentos turísticos, para que informen si están cumpliendo la normatividad o que serán sujetos de sanciones. La realidad es que hay por lo menos 66.000 prestadores de servicios de rentas cortas. De cara a las investigaciones que me informa la superintendencia, a través de un derecho de petición en una respuesta, que hay en este momento 405 investigaciones, de las cuales solo 9 tienen cargos, es decir, formulación de cargos. Y estas visitas programadas aleatorias lo que buscan es establecer en dónde está el problema para establecer una política sancionatoria ejemplarizante, pero que en este momento ha sido suspendida de cara a un debate nacional sobre la utilidad o no de restringir una política, de restringir una actividad comercial que está generando beneficios a muchos hogares colombianos, a los propietarios, a los constructores, a quienes viven allí y al entorno de estas viviendas turísticas que también se ve favorablemente impactado. Lo que hace la superintendencia en esta investigación es que selecciona, especialmente en aquellas donde hay quejas del administrador o de un vecino, es verificar si el prestador de servicio, el propietario del apartamento o el operador tiene el Registro Nacional de Turismo, si tiene, le pide unos 3 o 4 ejemplos de tarjetas de registro de alojamiento, les piden igualmente copias de los avisos de publicidad que tengan en plataformas. Y si tienen una política de devolución de dinero por reservas canceladas,
si tienen una política de manejo de peticiones, quejas y reclamos. También les van a solicitar copia del reglamento o de la autorización de la administración para llevar a cabo la actividad de servicio turístico. Recordemos que el decreto 1074 del 2015 diferencia en estos apartamentos de propiedad horizontal y dice: uno son los establecimientos de comercio donde se presta alojamiento, que tienen la característica de estar abierto al público de manera permanente los 365 días del año, y otros son las viviendas turísticas. Dice, unos son establecimientos de comercio y otros son viviendas turísticas. Y esa confusión y esa división no debería diferenciarse como lo hacen actualmente las autoridades de policía, donde consideran que es un establecimiento de comercio un apartamento que presta rentas cortas y por tanto lo sancionan con sellamiento. Se está tratando de buscar una solución, un manejo político al tema, toda vez que pues no tienen toda la técnica y el conocimiento para desarrollar una sanción, unos requerimientos y unas sanciones económicas para un prestador de servicios que es tratado como un establecimiento de comercio irregular o ilegal. Falta de depurar ese conocimiento, falta de capacitación y por lo tanto aún se siguen presentando algún tipo de sanciones arbitrarias para prestadores regulados, porque los tratan como un establecimiento de comercio, cuando en la realidad son prestadores de servicios de turismo que cumplen con una normatividad, y esa normatividad debe ser acreditada en estas investigaciones. Muchas gracias, doctor Eduardo, y pues acá hemos abordado elementos muy importantes. Sin lugar a dudas, parte del éxito en el aforo de este webinar es precisamente que todos estamos muy atentos y muy alertas porque pues ha estado muy mediático el tema, todos los medios de comunicación han estado publicando diversos titulares y diversos artículos relacionados. A nosotros nos han convocado, hemos aparecido creo que en la gran mayoría de medios dando nuestro punto de vista. También han convocado a alcaldías como la alcaldía de Medellín, han convocado a diversos actores a nivel nacional. Y la idea yo creo que es llegar a un punto equilibrado, ¿no? Porque si nos damos cuenta, y ya que mencionamos la ciudad de Medellín, de cara de corte a diciembre del 2023 en Medellín se reservaron 926.563 noches en viviendas turísticas, casi 1 millón de noches. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay un grueso de los turistas que optan por este esquema de alojamiento y pues según las últimas denuncias planteadas en los medios de comunicación, eh, hubo 3 casos. Entonces, si hacemos la matemática, el 0,003% de estas reservas tuvo casos indeseados, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo y consideramos que hay que tomar las medidas a fondo para restringir, por ejemplo, el tema del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y todos esos eh, fenómenos que no queremos para la sociedad colombiana, desde luego, y nuestra postura desde Asojos es drástica en ese sentido, pero la estadística y el análisis nos muestra que es injusto asociar a un modelo de alojamiento como es la vivienda turística o como es el hotelero o cualquier otro como promotor o como espacio cúspide para el desarrollo de estos delitos. No, no es así. No es así. Y en primera instancia, una muestra de que haya tanto registro nacional de turismo en la actualidad como de vivienda turística, que seamos el 55,98%, muestra un interés por todos los presentes y por todos los prestadores de servicios turísticos que se enfocan a este tipo de esquema de alojamiento por formalizarse. Tal vez entendiendo que el 15% de los actores de esta industria son personas jubiladas, el 53% son mujeres, tal vez estas personas jubiladas no tienen la misma penetración tecnológica y tal vez el Estado en su responsabilidad de transmitir la norma lo hace por canales digitales y de pronto al no haber penetración tecnológica tienen que optar por una pedagogía y por unas estrategias diferentes para este 15% del sector. Sería una de las propuestas para el gobierno, ¿sí? Entendiendo las condiciones de estas personas, ¿sí? Eh, También consideramos que la vivienda turística juega un rol sumamente importante en el esquema de alojamiento. Imaginémonos que con esta cifra Medellín se quedara sin
el espacio para estos casi el millón de turistas que optaron por la vivienda turística. ¿Cómo darían respuesta a esto? Colapsaría la ciudad y, como lo menciono yo, moriría de éxito en su intención por convertirse en uno de los destinos principales y que puntee dentro de los destinos principales a nivel mundial para el turismo. No hay que olvidar, el turismo, como lo mencionaba Natalia Bayona, directora de la Organización Mundial de Turismo, es la industria más humana. Y yo menciono y digo, haciendo un análisis estadístico, la vivienda turística es la industria de la gente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de actores son personas del común, como ustedes y yo. Hay emprendedores, hay empresarios, hay startups de tecnología, hay diversos actores dentro de este maravilloso ecosistema que todos nos enfocamos es en el crecimiento y el desarrollo del turismo de nuestro país. Listo, entonces ya habiendo abordado el tema de la vivienda turística, nos vamos ahora al tema álgido, al tema carnudo, y es si realmente nosotros como prestadores de servicios turísticos que nos enfocamos a la vivienda turística, a las rentas vacacionales, tenemos la obligación de cumplir con lo siguiente, y cito un comunicado que se volvió tendencia en medios, que fue el boletín número 77 del 1 de marzo del 2024, emitido por la Alcaldía de Medellín, un boletín de prensa, donde se mencionaba las acciones en más de 1.070 propiedades que funcionaban sin los documentos y relacionaban los requisitos que tenían que tener: uso de suelos, actualización de matrícula mercantil, notificaciones de apertura a la autoridad policial, exigencias sanitarias y ambientales, los horarios y el desarrollo de las actividades registradas. Este comunicado fue seguido de unas acciones por parte de las autoridades de policía de hacer el sellamiento de algunas viviendas turísticas, también de sancionar, ¿sí?, algunos prestadores de servicios turísticos que no están cumpliendo con las exigencias dentro de la propiedad horizontal, el uso de suelos mencionado aquí. Y yo quiero que indaguemos y busquemos como horizontes con nuestros expertos, el doctor Carlos Andrés y Eduardo, en este tema. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto muy mediático y no hay claridad, hay mucha confusión, hay muchos titulares negativos. En Medellín ya hay brotes de turismofobia, y acá hay gente de Medellín, ya hay brotes de xenofobia, de rechazo a los estadounidenses. Yo pienso que eso no es el camino. Brotes de turismofobia, si decimos por Natalia Bayona, orgullo nacional, como miembro de la Organización Mundial de Turismo en el cargo ejecutivo más importante del mundo. Tenemos el orgullo de tener una mujer en ese cargo, colombiana, y dice que esta es la industria más humana. Entonces, ¿por qué industria vamos a optar? Sería mi pregunta. Pero bueno, le doy la palabra al doctor Carlos Andrés para que nos cuente qué opina de este comunicado y estas exigencias que se pretenden implantar o atribuir a la vivienda turística. Gracias, Juan Camilo. Tengo para decir lo siguiente. Yo quiero dejar en el ambiente un tema muy claro de que la normatividad hay que cumplirla, hay que observar la normatividad. Y yo le entiendo la preocupación al alcalde por los temas coyunturales que lo están rebasando en su administración. Pero en mi sentir, el plan de ordenamiento territorial se ha quedado corto y todas las otras normativas para regular el tema y entrar a la ciudad. Por ejemplo, mire usted la incoherencia que ya lo tocabas. El tema de exigirle como si fuera un establecimiento de comercio. Y yo empecé por decir, cuando iniciábamos acá la charla, que usted puede ser simplemente una persona natural que no se dedica al comercio y que simplemente ejerce su Airbnb en propiedad inmobiliaria, en un inmueble específico. Entonces, entrar a hacer exigencias de sellamientos y demás va a congestionar mucho más el aparato judicial si no se tiene una regulación atenta a ajustarla a las normas, porque ella será objeto de control ante lo contencioso administrativo y vendrán las demandas de nulidad del derecho, de reparación directa y demás, y en las actividades civiles también demandas de responsabilidad civil y demás, porque si bien es cierto que la normatividad de la alcaldía y demás autoridades y estamentos nacionales deben de regular el tema, también es cierto que se enfrenta a una inversión y a una proyección y a una libre inversión y a un mercado floreciente, naciente,
y que va superando con creces el desarrollo y que contribuye al desarrollo. No se puede satanizar la actividad por 4 o 5, 8 o 9, una docena de hechos aislados y decir de que entonces esto es muy malo y que esto es contraproducente. No, yo pienso que en la visión que tiene, por ejemplo, la lonja de propiedad raíz en Medellín, dice, hombre, vemos con buenos ojos la actividad, simplemente que requiere una regulación específica. Y empezando por la regulación específica, pues tenemos que armonizar y tiene que haber una norma que regule cada uno de estos puntos que se rescatan. Pero en principio, en mi sentir, el POT se queda corto y esas decisiones se van a quedar cortas frente a las sanciones que se hagan, estas se establezcan mediante las inspecciones de policía y demás, y alcaldía y demás, y va a ser susceptible de muchos controles constitucionales y mecanismos ante la justicia contenciosa administrativa. Esto es inicialmente. Le cedo la palabra, si quiere, don Juan Camilo, al doctor Eduardo Vázquez para que nos dé su apreciación. Claro que sí, doctor Eduardo, ya le solicité para reactivar. Ah, bueno, ya tiene la palabra, doctor Eduardo. Muchas gracias. Bueno, este efectivamente es un tema muy álgido, de discusión permanente en la mesa de los constructores, donde se dan cuenta de que proyectos antiguos y que la norma 6, Ley 675 del 2001 y los planes de ordenamiento territorial se quedaron cortos de cara a la realidad. Por esa razón, en la costa Caribe, por ejemplo, existen mesas subregionales para cambiar estos proyectos, para cambiar el uso del suelo, para cambiarlo y acomodarlo a las necesidades actuales. Está ocurriendo lo mismo en Antioquia, está ocurriendo lo mismo en Cali, la revisión permanente de estos planes de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque la norma que habla de uso restrictivo para residencia ya no lo hace. En Bogotá, por ejemplo, tenemos zonas donde en la Candelaria, Gran América, Teusaquillo, se están levantando cantidades de obras o bien para uso turístico o uso mixto de residencias y en algunos casos incluso edificios de oficinas que van a cambiar al uso turístico o mixto. ¿Y por qué? Porque la necesidad del mercado lo impone. Y la necesidad del mercado es aplastante y se impone sobre la realidad. Se puede archivar un proyecto de ley, pero no se puede archivar la realidad. Y la realidad está pidiendo una actualización de esa regulación. ¿Qué vemos en la costa caribe, por ejemplo? Saturación en algunos aspectos por necesidad de más proyectos y utilizar antiguos edificios, modernizándolos para desarrollar este tipo de actividades. Hay desbandada de inversionistas en varios proyectos, tanto en la costa como en Medellín, buscando oportunidades de edificios antiguos o bien empezando desde cero para aprovecharlos para dar viviendas cortas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el mercado se impone. Lo que se nos quedó corto fueron los planes de ordenamiento territorial. ¿Y cuál es la realidad en Bogotá, por ejemplo? La realidad es que existen un 70% de edificios antiguos que el uso restrictivo era residencia, pero que en muchos de ellos hay apartamentos turísticos. ¿Qué tipo de sanción podría existir? Una sanción de carácter de policía. Está la ley 1801 del 2016, el Código de Policía, que en el artículo 135 habla de actividades o comportamientos que afecten el urbanismo. ¿Cuántos casos conozco en este momento? Ninguno. ¿Cuántos cambios de uso o adecuación de la licencia se están haciendo? Muchos, porque se entiende la necesidad de un mercado que hay que cubrir. Por lo tanto, lo que se puede concluir aquí es que los planes de ordenamiento territorial deben ser actualizados a la necesidad de la actualidad, a la necesidad de la modernidad y de la economía. Y es que el propietario tradicional ya no quiere solamente tener un apartamento, una vivienda, sino que tiene tener una segunda vivienda porque sabe que es un buen negocio. Por eso se están diseñando en muchas entidades financieras, incluso en el Fondo Nacional de Ahorro, posibilidades de préstamos para adquirir ese tipo de viviendas de uso turístico, con una gran salida económica en el mercado. Por lo tanto, los planes de ordenamiento territorial deben acompasarse con esta realidad financiera, económica y social. Es lo que pienso yo. Están desactualizados y hay que actualizarlos.
Perdón, tenía el micrófono silenciado. Qué pena. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo. Vamos a dar la palabra a los asistentes para que hagan sus preguntas. Vamos a abordar, no sé si están de acuerdo el doctor Carlos Andrés y el doctor Eduardo, 5 preguntas, dado que pues ya vamos un poco más de una hora. No queremos abusar del tiempo de ustedes, pero también quiero contarles que he estado muy atento al chat y me he dado cuenta que están pidiendo mucha información en temas tributarios. Vamos a hacer un webinar hablando un poco sobre los temas tributarios. Ya hemos hecho algunos anteriormente, pero vamos nuevamente a plantear este tema para que todos ustedes se actualicen. He visto que también han hecho menciones de cómo se pueden manejar los temas de seguridad de cara a los huéspedes y de cara a la sociedad de la vivienda turística. Vamos a hacer un webinar al respecto también, porque queremos que todos nos profesionalicemos. Entonces, bueno, le vamos a abrir el micrófono a las personas en orden que han ido levantando la mano. Les abro el micrófono. Les pido, es solo una pregunta. Tenemos que respetar el tiempo de nuestros invitados y también no quitar la oportunidad a las demás personas que también quieren hacer sus preguntas. Por favor, una pregunta muy clara y bueno, abrimos el micrófono a Sebastián Ceballos, que fue la primera persona en solicitar la palabra. Sebastián, muchas gracias, primero que todo por participar y te damos la palabra. Buenas noches para todos, buenas noches, gracias por este espacio en el cual pudimos Sebastián, el, creo que se te turismo, corta un poco. porque fue como una, Sebastián, creo que se está cortando un poco ahí la se señal. escucha Sebastián, mejor. ya te escuchamos mejor. Si quieres, Gracias. recapitulamos. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente y es que si en una asamblea se aprueba el uso de, bueno, se permite se permiten las rentas cortas dentro de la propiedad, si tendré que cambiar el uso del suelo de la propiedad como tal, o sea, pasar de ser vivienda familiar a ser vivienda comercial o turística. Vale, le abro el micrófono a los dos expertos. Quien quiera responder o si los dos quieren hacer mención, bienvenida sea sus respuestas. Bueno, gracias Juan Camilo. Me gustaría dar una respuesta puntual a Sebastián. Efectivamente, cuando una asamblea hace un cambio o uso, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Y es que ese cambio de uso requiere un 70% de mayoría calificada y que si se hace, muchas veces se está presentando en todas las ciudades, el uso del suelo era restrictivo al residencial. Pero ¿qué sucede? Se habilita, cada propietario que quiera hacerlo obtiene sus requisitos como el Registro Nacional de Turismo y lo está haciendo. La realidad actual es que lo están haciendo muchas propiedades que, siendo restrictivo el uso del suelo para residencias, lo están haciendo para uso de vivienda turística por aprobación de la Asamblea. Sanciones, no conozco ninguna. ¿Hay restricción y limitación legal? Sí, cuando hay uso restrictivo, pero no conozco ninguna investigación en este momento. ¿Por qué? Porque se requiere actualizar los planes de ordenamiento territorial, así lo entienden las entidades especializadas y las personas que están ejerciendo esta actividad lo están procurando hacer de manera regulada. No conozco investigaciones en este momento, no obstante, existe una alineación entre el uso del suelo, los usos permitidos y los cambios de destinación. Cuando se trata de una asamblea en un edificio moderno que tenía uso restrictivo, usualmente se encarga a un arquitecto para que haga el cambio o la adecuación de esa licencia, siempre y cuando el plan de ordenamiento territorial lo permita. Y lo permite en una gran mayoría de casos, aunque a veces puede haber contradicción y posiblemente sanción, pero no las conozco en este momento. Muchas gracias, doctor Eduardo. Doctor Carlos Andrés, le damos la palabra. Gracias. Sí, e igualmente en este mismo sentido, recogiendo las palabras del doctor Eduardo, yo pienso lo mismo. Lo que prima es la autorización en el reglamento de propiedad horizontal del 70 más 1 de los coeficientes y que lo vayan a registrar. Y para ello, pues, para efectos prácticos tampoco conozco ninguna sanción o de este tipo.
muy seguramente, como está de moda, digamos, el esnovismo del tema, van a intentar iniciar sanciones de ese tipo, pero lo veo como complicado. Una vez tenga la autorización del 70+1 y que esté incluido en el reglamento de propiedad horizontal. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Y bueno, le doy la palabra a Tatiana Agudelo. Ya te envió la solicitud para activar el audio de tu micrófono. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Para rentas cortas de más de 30 días, ¿es necesario sacar el RNT y demás, tener las demás normativas? ¿Y cómo sería el manejo en propiedad horizontal? Muchas gracias, Tatiana. Le doy la palabra a el doctor Carlos Andrés y al doctor Eduardo. Bien, para Tatiana, mira, para ejercer la actividad, lo inicial es que si son rentas cortas, tengas la autorización del RNT y, digamos, la tarjeta de ingreso de huéspedes. Inicialmente con esto puedes hacerlo. Es los requisitos básicos. Es mejor obtenerla. Gracias, doctor. Bueno, aquí quiero hacer una precisión en la pregunta que se efectuó. Dice que si se pueden hacer uso o prestación de servicio de rentas cortas de más de 30 días. Quiero comentarte que las rentas cortas son siempre, por ley, inferiores a 30 días. Cuando superan este límite, se habla de rentas medias que van desde más de 30 días hasta un año. Cuando superan el año, hablamos de ya no hay renta corta, sino sucede un fenómeno jurídico y pasa a ser un contrato de arrendamiento. Por eso es importante que en los contratos de hospedaje se hable siempre de rentas inferiores a 30 días y que se renuevan automáticamente para evitar conflictos de que algún usuario, de que algún huésped quiera quedarse por un tiempo superior para cambiar la naturaleza del contrato. Siempre la renta corta es inferior a 30 días. Eso dice la norma. ¿Y qué sucede con la habilitación que haga el reglamento de la propiedad o la obtención que tenga de la asamblea? Siempre va a ser importante esta autorización, ya que lo va a pedir, como lo dijimos anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio. Todas estas características de estos contratos deben quedar plasmadas si eres un operador o si eres un propietario en el contrato de hospedaje. Se han cambiado, se han modernizado y deben ser actualizados. Además de que estos contratos que preguntan permanentemente los propietarios es, oiga, pero nadie lo quiere firmar, a nadie le interesa firmar un contrato. La realidad en este momento es que el contrato de operación se le aplica la ley 527 de 1999 y es que con la sola aceptación por correo electrónico es el contrato vigente. Ese es el contrato de hospedaje que igualmente va a pedir la autoridad, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley Muchas gracias, doctor que Eduardo. Creo son que se le prueba cortó un equivalente poquito. a un documento. Muy importante tenerlo en cuenta para efectos de los contratos de hospedaje y actualizar Vale. esos contratos que ustedes deben tener en sus archivos. Muchas gracias, doctor Eduardo. Le volvió la señal un poquito, se ha cortado, pero bueno, ahí escuchamos bien, retornó la señal. Muchas gracias. Y le damos la palabra al señor Andrés Rico Martínez. Bienvenido, muchas gracias por conectarte. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Quisiera hacer una consulta acerca, realmente es un tema tributario. Quisiera saber si es verdad que si uno solo consta de un alojamiento, opera un alojamiento como persona natural, se encuentra exento de hacer el cobro y declarar el IVA en este tipo de rentas. Bueno, el tema, no sé si alguno de ustedes, doctor Carlos Andrés Eduardo, lo quieran abordar. Es algo tributario. Si quieren dar respuesta bien o si no, pues te invitaremos a nuestro webinar enfocado en tributación. Tenemos entendido que el viceministerio de Turismo habla de que hay unas exenciones en rentas de IVA, pero sí sería muy bueno tratarlo con el experto en tributario. Vale, claro que sí. Y yo, ¿qué te aconsejo desde mi conocimiento? Pues es mejor asesorarse
en este tema por un tributarista o por un contador especializado en vivienda turística, porque nos hemos dado cuenta de la asociación que no todos los contadores conocen todo el esquema o todo la tributación para nosotros como actores del turismo en Colombia. Bueno, le damos la palabra a la señora Ali Miller. Bienvenida y muchas gracias por conectarte. Hola, muchísimas gracias a ustedes por tan valiosa información. Mi pregunta venía relacionada un poquito con lo que se acabó de abordar, pero me quedó muy claro que no hay que hacer firmar ningún contrato, sino que es por tema de adhesión. Pero cuando trabajamos directamente desde estas plataformas como Airbnb, no hay como no hay una especificidad donde queda el contrato como tal o quedan esas normas. ¿Podrían ahondar un poquito al respecto? Sí. Mira, Ali, muchas gracias por la pregunta y que eso ayuda a precisar incluso la otra pregunta que estaban inicialmente. Resulta que el contrato de hospedaje es un contrato consensual, que por el acuerdo entre las partes, digamos que aquí se está haciendo electrónicamente, entonces la tarjeta, digamos, de hospedaje hace de prueba de la existencia del contrato. No es que tenga que firmarse un contrato específico y que requiera una solemnidad, sino que por el mero acuerdo, ¿quién qué va el acuerdo? Pues la persona va a la plataforma, se pone de acuerdo con el huésped, ya tomó el hospedaje. Allí está la tarjeta de ingreso, entonces esa es la prueba de la existencia del contrato de hospedaje. Básicamente es eso. Muchas gracias, doctor Ujú. Carlos Andrés. Doctor Eduardo, si quiere hacer mención, le damos la palabra. Gracias, Juan Camilo. Efectivamente, cuando hablamos de la reserva que hace el huésped, ya está manifestando su voluntad y su interés en celebrar un contrato. La aceptación y el pago es la celebración verbal, digital de ese contrato y de ese acuerdo. Lo importante de tener este tipo de contratos o este tipo de trazabilidad de pruebas es porque la Superintendencia de Industria y Comercio las va a pedir en el futuro. Por eso se debe tener un archivo para aquellos propietarios y operadores que tienen un gran número de apartamentos. Siempre les van a pedir ese archivo de tarjetas de registro de alojamiento y de los contratos de hospedaje. Se entiende que es verbal. Eh, para efectos prácticos, la trazabilidad del contrato es la reserva, la tarjeta de registro de alojamiento y actualmente se está utilizando por las grandes constructores unos formatos de los contratos de hospedaje para tranquilidad regulatoria, que los estamos diseñando en conjunto con Asojos. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, vamos por la última consulta. Le damos la palabra al señor Federico. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por conectarte. Sí, Juan, ¿me escuchas? Perfectamente, bienvenido. Un Bueno, gusto saludarte. lo mismo, Juan, espérate, trato de activar aquí cámara para que me vean. Bueno, no me deja activar cámara. La pregunta mía es muy sencilla. Estamos ubicados en Laureles, Medellín, donde hay muchos negocios y propiedades similares. En este caso, somos una vivienda turística no sometida a propiedad horizontal, donde en el mismo edificio o casa tenemos 11 unidades de habitaciones y 4 unidades de apartaestudios. Juan ahora tocó ese tema. Pueden venir a hacerme una visita, solicitarme o sellarme el establecimiento por sanidad, bomberos, muchos hablan de la parte de Saico Asimpro o su entidad paralela o otra entidad aquí en Medellín. Entonces esa es como la preocupación nuestra. Si nosotros como vivienda turística debemos cumplir con esos requisitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le damos la palabra a los especialistas, doctor Carlos Andrés, doctor Eduardo. Muchas gracias al señor Federico por la pregunta. Gracias, Juan Camilo. Sea importante determinar, hablábamos ahorita de la regulación, ¿cierto? Entonces, lo que regularía en principio esto sería el código de convivencia o el código de policía que conocemos todos. Y allí pues habrían unos requerimientos, pero me parece arbitrario que una autoridad de policía vaya a imponer una sanción de este tipo.
Entonces, esta sería controlable por los recursos al interior del procedimiento policivo y posteriormente por recursos de acciones de tutela. Me parece abusivo el tema en ese sentido y allí va a tener una gran cantidad de contraposición de los ciudadanos que ejercen esta actividad, como usted lo señala. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Le damos la palabra al doctor Eduardo si quiere hacer alguna intervención. Sí, gracias. Me parece muy interesante la pregunta desde este punto de vista. ¿Qué facultades tiene la policía o qué obligaciones, qué competencia y qué hace el propietario de vivienda turística? La pregunta es si lo pueden visitar. La respuesta es sí, porque está prestando un servicio y ese servicio es regulado. Una es la función administrativa de la superintendencia y otra es la función de policía por el poder de policía. Estamos hablando de la ley 1801 de 2016, donde puede iniciar una actuación por una queja o por simplemente una visita aleatoria, donde se sepa que allí se desarrolla una actividad turística, la prestación de un servicio. Si no hay propiedad horizontal, mejor, porque no va a tener ese requerimiento ni esa obligación de acreditar una autorización. Sin embargo, si le van a pedir información del CIDE, de la tarjeta de registro de alojamiento, en especial el Registro Nacional de Turismo, y establecer muy posiblemente, siendo policía la que visita, el uso del suelo. Usted no tiene la obligación de presentarlo. Lo que sí debe hacer en este caso es acreditar su Registro Nacional de Turismo, que se recomienda tenerlo impreso, enmarcado en aquellos lugares donde se preste el servicio, porque de entrada es la actividad la que le está habilitando a usted y es el cumplimiento normativo que frena a la autoridad de policía. Y como le dijimos hace unos momentos, sí es importante que tengan en cuenta esto, que ustedes no son establecimiento de comercio, sino vivienda turística. Esto lo dice el decreto 2119 del año 2018. Hace esa gran diferenciación y es importante tenerla en cuenta porque marca un derrotero y la vía administrativa o la vía de policía lo debe tener en cuenta. Acreditar que usted es un prestador de una vivienda turística, de rentas cortas. Y lo acredita, como ya sabemos, con copia de los contratos de alojamiento, con la tarjeta de registro o bien con el Registro Nacional de Turismo que se recomienda tener impreso y enmarcado en el lugar donde se presta el servicio. Sí lo pueden Muchas visitar, gracias. sí lo pueden investigar y hay que estar preparados. Muchas gracias, doctor Eduardo, y muchas gracias, doctor Carlos Andrés, muchas gracias a Federico. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. 200 personas se quedaron hasta el final. Tuvimos más de 170 conectadas en el transcurso y el desarrollo del webinar. Los invitamos a todos y fue compartido por medio del chat, pero les enviaremos un correo electrónico a visitar tanto la página web y las redes sociales del doctor Carlos Andrés, igualmente la página web del doctor Eduardo Vázquez de Legalmente, por si requieren los servicios profesionales sumamente calificados. Los invitamos también a visitar la página web de ASOHOUS, apoyar la asociatividad y el gremio. Nos esforzamos mucho por generar estos espacios, por generar representatividad, por brindar las mejores condiciones para el desarrollo de nuestra actividad. Y parte de ese apoyo es que ustedes hagan parte del gremio, reciban magníficos servicios como son asesorías tributarias, como es formación, como es tecnología a la mano para ustedes y crecer dentro de esta industria. Muchísimas gracias a todos. Excelente noche. Un abrazo. Que sigamos construyendo país y que sigamos construyendo turismo para que realmente nos volvamos una potencia mundial del turismo y logremos crecer económicamente en nuestro país. Doctor Carlos Andrés, un abrazo y de verdad muchas gracias por colaborar y contribuir a esto. Doctor Eduardo igualmente y bueno, Juan esperemos Camilo, tengan una excelente muchas noche. gracias a todos. Gracias por la invitación y a su Muchas Vale, un gracias. abrazo, excelente noche para todos. Hasta luego. felicidades.